para abordar esta otra cuestión tan importante como lo es la llamada teoría del conocimiento. Así se le conoce a la parte de la filosofía que se encarga del problema del conocer, se le denomina teoría del conocimiento. También se le conoce como epistemología. Pero hoy no vamos a hablar realmente de estos conceptos, hoy vamos a centrarnos en el pensamiento platónico. Y vamos a comenzar por una de las grandes preocupaciones que Platón tuvo, como es la pregunta: ¿qué es realmente lo real? ¿Qué es lo real? Aparentemente esta cuestión, pues a veces podemos pensar que cae de su peso, ¿verdad? Uno puede decir, pero ¿qué más real que lo que tenemos enfrente? Pues que lo que podemos ver, lo que podemos tocar, en fin, ¿verdad? Pero la cosa no es tan fácil cuando se entra en los caminos de la filosofía, ¿verdad? Y entonces, a aquella disciplina que se preocupa por qué es lo real, se le denomina ontología. La palabra ontología está compuesta de dos expresiones griegas: ontos y logos. Ontos significa ser, ser, y logos, tratado o discurso. Y entonces la pregunta de qué es lo real es equivalente a qué hay o de qué está hecho el ser, de qué está constituido, digamos, el ser. Y por ello a esta disciplina que trata de responder a la pregunta de qué es lo real, en qué realmente constituye la realidad, pues es la parte de la filosofía a la que se le denomina ontología. Ahora, vamos a comenzar por recordar que Platón fue un filósofo idealista. La palabra idealismo e idealista no tiene nada de secreto, viene de idea. Y entonces, al decir que Platón fue un idealista, estamos diciendo simplemente que le dio énfasis a las ideas. Para él lo más importante sobre todas las cosas eran las ideas. Y en consecuencia, para Platón, lo material no es lo verdaderamente real. Es decir, que para Platón la realidad no está constituida por lo que vemos y por lo que captan nuestros sentidos, sino por las ideas, ¿sí? Las ideas. Ahora, vamos a ver cómo realmente explica, digamos, Platón esta postura de carácter dualista. Eh, Según él, este mundo material en el cual vivimos y en el cual funcionan nuestros cinco sentidos no constituye la realidad. La realidad está mucho más allá, es superior a todo lo que podemos ver, oír, tocar, en fin, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, pues resulta que la realidad lo supera y está mucho más allá. Uno de los principios, digamos, que Platón emplea y establece para esta postura, digamos, que él tiene, es que todo lo que pertenece a este mundo nace y muere. Es decir, aparece y desaparece. No tiene realmente permanencia
todo aquello con lo que entramos en contacto en este mundo estrictamente material, ¿verdad? Eh, un mueble, pues, hoy vino a la existencia porque el carpintero lo fabricó, pero en algún momento dejará de ser, desaparecerá, ¿verdad? Eh, ya sea porque hubo un incendio y se quemó, en fin, no importa. Es, pero algún día no será. Es decir, todo aquí aparece y desaparece y no hay realmente ningún tipo de permanencia, ¿verdad? Aparte, por supuesto, de que las cosas de este mundo están sufriendo cambios y transformaciones constante y permanentemente, pues, ¿verdad? Ese mueble que hoy se fabricó y que hoy se trajo a la existencia, pues mañana será 24 horas más viejo, ¿verdad? Habrá sufrido cambios, ¿verdad? Algunos, qué sé yo, arañazos por allí, alguna pérdida, digamos, de color, algún golpe, es decir, va sufriendo cambios y todo es así en este mundo material en el cual vivimos. Y entonces Platón no confía en aquello de lo que los sentidos nos informan. Aquello que captamos por los sentidos es algo en lo que no debemos confiar, dice Platón, porque no es la verdadera y auténtica realidad. Hay muchos ejemplos, vamos a mencionar algunos, pero por ejemplo, un rostro bello, hermoso, pues siempre está expuesto a dejar de serlo, ¿verdad? No tiene en sí mismo y para siempre la belleza, ¿verdad? Porque la edad, la enfermedad y por supuesto la muerte se oponen rotundamente a que sea plena, total y permanentemente bello, ¿verdad? Es bello en este instante, pero con los años dejará de serlo, ¿verdad? Sin embargo, la belleza, dice Platón, la belleza no deja nunca de ser. Es decir, la belleza no se puede convertir en fealdad, nunca, porque la fealdad es otra cosa, completamente diferente, ¿verdad? Pero algo que es bello en este instante podrá ser feo el día de mañana, ¿verdad? Algo que es agradable hoy puede dejar de serlo y ser desagradable el día de mañana, ¿verdad? Un acto que hoy llamamos injusto podrá ser llamado justo en un tiempo por venir y al revés. Actos que se consideraron que eran justos en un momento son considerados hoy como injustos. Entonces, lo que Platón quiere realmente dejar en claro es que todo lo que pertenece a este mundo cambia, es y deja de ser, pero lo permanente es hacia lo que él apunta. La belleza permanece, ¿sí? La justicia permanece, lo mismo que la injusticia. Aunque los rostros bellos cambien, aunque los actos justos o injustos cambien, la justicia no cambia y la injusticia tampoco. Entonces, resulta que para el pensamiento platónico, lo material, todo lo que hay en este mundo no es la verdadera y auténtica realidad. La realidad está constituida por las ideas. La idea de justicia, la idea de bondad, la idea de injusticia, la idea de belleza, la idea de fealdad, en fin, ellas son las que constituyen la auténtica y verdadera realidad desde la perspectiva de Platón, ¿verdad? Entonces, lo auténticamente real, según nuestro filósofo, son las ideas. Esas realidades que no son materiales, que son eternas,
que son inmutables y que son únicas y que, según Platón, existen, están en una dimensión diferente y, por supuesto, tienen una realidad diferente a la realidad de este mundo, ¿verdad? Pensemos de nuevo, por vía de ejemplo, en los árboles que son reales en este mundo, ¿verdad? Si podemos ver un árbol de níspero, un árbol de aguacates, un árbol, qué sé yo, de manzano, de manzanas, etcétera. Esos entes, esos seres que son los árboles en este mundo, pues están ahí, aparecen ante nuestros sentidos, los podemos ver, ¿verdad? Si expiden algún olor, pues podemos percibirlo, los podemos tocar, pero otra cosa muy diferente es el árbol como idea, ¿verdad? Es decir, creo que todos tenemos la idea de árbol, como tenemos la idea de belleza y la idea de justicia, la idea de injusticia, y esas ideas precisamente son una realidad muy distinta a la que encontramos en este mundo donde operan los sentidos, porque esas ideas, dice Platón, son eternas, han existido eternamente y desde siempre y son inmutables, pues, ¿verdad? Es decir, no cambian, son siempre las mismas y por supuesto son únicas, ¿verdad? Un árbol, por ejemplo, aquí en este mundo, pues lo podemos botar y convertirlo en madera. Entonces, el árbol ha desaparecido y ahora lo que tenemos es madera, ¿sí? Ha cambiado, se ha convertido en otra cosa aquel árbol que teníamos sembrado por allí. Pero la idea de árbol, pues no se puede cortar ni se puede convertir en leña, porque la idea de leña es otra, completamente diferente y distinta. Y entonces, estas ideas constituyen para el pensamiento de Platón el verdadero ser, la verdadera realidad. Lo real entonces es la idea. Y según Platón, las ideas pertenecen a un mundo diferente a este, ¿verdad? Le llamó el topos Uranos o se le llama el topos Uranos, que significa un lugar ahí arriba, ¿verdad? La palabra topos es lugar y Uranos es lo que está ahí arriba. Entonces, según el pensamiento de Platón, ¿verdad? Las ideas como realidades eternas, pues han estado desde siempre en ese topos Uranos, en ese lugar allá arriba, ¿verdad? Entonces, de hecho, Platón creía, ¿verdad? Platón creía que este mundo material donde funcionan nuestros sentidos había sido hecho, había sido construido, había sido creado, digamos, entre comillas, por una especie de Dios, ¿verdad? Esta especie de Dios recibió un encargo. Toma la materia y trata realmente de hacer un mundo que se parezca a aquel que está allá arriba, que se parezca al mundo de las ideas. Y entonces con la materia, esta especie de divinidad comenzó a fabricar todo lo que vemos aquí en este mundo material, pero todo lo que hay en este mundo material es apenas una copia, ¿ah? Es una copia de aquel mundo perfecto donde están las ideas. De modo que este mundo es una especie de, no sé,
bueno, de réplica, pero completamente imperfecta esa réplica, ¿verdad? Porque ningún ser de los que están aquí en este mundo material va a tener jamás la perfección que la idea tiene en ese mundo allá arriba. Entonces, esto habrá que mantenerlo en mente cuando nos metamos ya en la cuestión del conocimiento, tal como Platón vino a elaborarla, partiendo de estos principios que estamos considerando. Esto entonces nos lleva a descubrir que la propuesta de Platón es una propuesta dual. Platón es un dualista, es decir, cree realmente que la realidad en términos generales está dividida en dos dimensiones, ¿verdad? El mundo material, que es una mera copia, y el mundo ideal, allá arriba, que es el verdadero y auténtico ser, ¿verdad? Entonces, el dualismo es esa propuesta de que la realidad está dividida en dos dimensiones. Y hagamos alusión precisamente a esa teoría de los dos mundos que es propia, digamos, del pensamiento platónico. Por un lado, el mundo sensible, donde ya dijimos que es el mundo en el que se mueven nuestros sentidos, que es estrictamente material, es visible. Las cosas aquí están sujetas al tiempo. eh, las cosas aquí son cambiantes, eh, y son particulares, ¿verdad? Y cada cosa, aun cuando se parezca, es una cosa diferente a las otras, ¿verdad? Ser un aguacatal, pues definitivamente es algo particular que no se va a confundir con otro aguacatal, porque aquí estamos realmente hablando de entidades particulares, cada una de la cual tiene sus propias características, ¿verdad? De repente este aguacatal es más joven y aquel más viejo, este más pequeño, el otro más grande. En fin, es decir, las cosas y los objetos acá en este mundo no solo son materiales, son visibles, están sujetas al tiempo y cambian, sino que también son de carácter particular, ¿no? Son cosas concretas, ¿verdad? Pero el mundo que Platón llama inteligible, el mundo de las ideas, es un mundo inmaterial. Por supuesto, es invisible. También es eterno y completamente inmutable. Y habría que decir, agregar también que se trata de un mundo en el cual todo es universal. Todo es universal o general, si usted quiere decirlo también de esa manera. Entonces, vemos cómo los dos mundos tienen características rotundamente diferentes y distintas. La Doc, gran mayoría, disculpe, a disculpe la ver, a ver, interrupción. Yo sí, no, una no vez hay problema. yo una vez leí un libro que pues hablaba de Platón, donde mencionaba estas dos palabras y él decía que él consideraba que pues el mundo se divide en dos partes, el cuerpo y el alma, no sé si estoy equivocado. No, Y él menciona, es parte del dualismo. y él Sí, decía eso, que sí, se divide en dos partes, el cuerpo y el alma. El sí, alma que es parte de lo inteligible y el muy bien. cuerpo que es parte de lo sensible. Muy bien, perfecto. Ahí estamos ubicados en la antropología platónica, ¿verdad? Es decir, el mundo es, por un lado, sensible, pero hay otro mundo que es inteligible y el hombre también
es dual. Es decir, hay un dualismo humano, un dualismo antropológico aquí, como usted lo ha dicho, de modo que el ser humano está dividido en materia y alma, ¿no? En un aspecto material y otro aspecto que es inmaterial. Eso es perfectamente correcto, ¿verdad? Perfectamente correcto y agradezco esa puntualización, ¿verdad? Pues bueno, sucede que todos los seres humanos, estamos amarrados y estamos atados al mundo de lo sensible, ¿verdad? Precisamente porque nuestro cuerpo, nuestra parte material, corporal, ¿verdad?, es parte de ese mundo sensible, ¿verdad? Nuestro cuerpo, al igual que todos los demás seres de este mundo, es material, es visible, está sujeto al tiempo, pues, ¿verdad? Es cambiante, ¿verdad? Y también es muy concreto. El cuerpo, digamos, de cada uno es el de cada quien, ¿verdad? Y aun cuando hay algunos parecidos, no son lo mismo, nunca, ¿verdad? Entonces, estamos todos los seres humanos prácticamente acostumbrados y habituados a movernos en este mundo sensible de cosas materiales y llegamos realmente a pensar muy rápidamente que este mundo material y sensible es la realidad, que no hay absolutamente nada más. Pero es la filosofía la que definitivamente viene a romper con esa creencia falsa de que este mundo es la única realidad, porque la filosofía, siendo la búsqueda del saber, siendo la búsqueda del conocer, siendo la búsqueda de la sabiduría, pues nos invita, dice Platón, a que dejemos a un lado el mundo material, a que dejemos a un lado todo lo que los sentidos nos dicen y todo aquello de lo que nos informan. Dejémoslo a un lado y comencemos a emplear nuestra capacidad intelectual. Porque si en el mundo sensible funciona el cuerpo, en el mundo inteligible solo funciona el intelecto. Porque precisamente solo el intelecto puede realmente tratar con lo inmaterial, como son las ideas, con lo invisible, como son las ideas, con lo eterno, porque ella misma, el alma, ¿sí? El alma, según Platón, es también eterna. Y por supuesto, solamente el intelecto o el alma puede tratar con lo inmutable, con lo que no cambia, con lo que no sufre transformaciones, sino que es siempre lo mismo, ¿verdad? Y solamente el intelecto puede tratar con lo universal y con lo general. Y entonces Platón enseñaba a sus oyentes a desconfiar del mundo sensible y a desconfiar de sus cinco sentidos también, ¿verdad? Y entonces llegó realmente también a la conclusión de que los datos y los informes que los sentidos nos dan de las cosas que pueblan este mundo material no puede considerarse como conocimiento. No puede considerarse como conocimiento. Platón le dio definitivamente un nombre, le dio un nombre a esa clase, digamos, de información que manejamos los seres humanos todos los días, en el día a día, ¿verdad? Le llamó en griego doxa, D-O-X-A, doxa, que significa opinión. Los sentidos, dice Platón, no nos dan conocimiento, nos dan opiniones, porque nuestros sentidos también están sujetos a cambio, ¿verdad? Eh, y es algo diferente de un ser humano a otro, o en el mismo ser humano, si cambia, digamos,
su estado de salud incluso, ¿verdad? Entonces, los sentidos no nos proporcionan conocimiento verdadero, sino meras opiniones, ¿verdad? Si alguien puede decir, en este momento tengo calor, ¿verdad? Bueno, se va a quitar el suéter, la chumpa, en fin, y va a estar más cómodo. Pero alguien puede decir al contrario, en este mismo momento yo tengo frío. Y entonces se cubrirá y estará más cómodo. Pero, ¿cómo le hacemos realmente aquí ante estos pareceres? Porque son pareceres. Los sentidos y la sensación que cada uno tiene es diferente. Este siente calor, aquel siente frío. Es decir, no podemos confiar definitivamente en los sentidos, dice Platón, ¿verdad? Lo mismo pasa con la vista, ¿verdad? Es decir, si hay más luz o menos luz, el color que percibimos puede definitivamente cambiar, ¿verdad? Por eso creo que tiene mucha validez el dicho aquel de que de noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Si uno se puede confundir en cuanto al color de un objeto dependiendo de si hay mucha o menos luz, ¿verdad? En la penumbra, pues nos confundimos definitivamente. La distancia también, ¿verdad? Es decir, a 100 metros, pues yo pensaba que era mi amigo Juan, pero era otra persona. Es decir, me equivoqué. Es decir, la percepción que tuve no era una percepción sensible, ¿no? Y entonces, por todas estas razones, Platón enseñaba a desconfiar rotundamente de nuestros sentidos porque no nos conducen al conocimiento verdadero, auténtico y genuino. Ahora, sirve para algo, pues, para algo sirve, ¿verdad? Porque el que sentía frío se abrigó y el que sentía calor, pues se despojó de alguna prenda de vestir y ahora los dos están mejor, están más cómodos. Es decir, la opinión sirve para la vida común y corriente, ¿verdad? De tal manera que si estoy acercando sin quererlo mi mano a una candela encendida, pues la retiro inmediatamente porque me voy a causar un daño, ¿no? Y entonces, pues, sirve de algo, pero no es la base del verdadero conocimiento todo aquello que proviene de nuestros sentidos. Pero por otro lado, digamos, también Platón decía que no hay que confiar en los informes que provienen de los sentidos porque estos nos informan siempre de lo concreto y de lo particular, ¿verdad? De lo concreto y de lo particular, ¿verdad? Y entonces Platón creía que no puede haber verdadero conocimiento de lo particular, ¿verdad? Si conozco este árbol porque lo he visto al pasar por aquí durante muchos años y conozco también aquel otro árbol porque lo tengo en el patio de mi casa y conozco aquel otro que está en la casa de mi madre, pero si con ese conocimiento de seres particulares y concretos, no voy a obtener yo el conocimiento general y universal de lo que es árbol, ¿eh? De lo que es árbol. Lo mismo ocurre también si mencionamos las acciones humanas, ¿verdad? Yo puedo ver este acto y decir es un acto justo, ¿eh? Veo aquel otro y digo, ese acto también es justo. Y aquel otro, bueno, también es un acto justo. Porque los sentidos me informan, pero aquí hay algo de que los sentidos nunca nos van a informar. Y es la idea de justicia, ¿verdad? La idea de justicia no está en este acto, ni está en aquel otro, ni en el de más allá. De hecho, no está en ningún lado la idea de justicia, ¿eh? Porque no es algo visible, no pertenece al mundo sensible, sino que pertenece lo general y lo universal al mundo inteligible, ¿verdad? Entonces, lo que Platón anda buscando también es un conocimiento de características universales, ¿verdad? Y entonces, por ello,
Platón recomendaba abandonen realmente su confianza en los sentidos y empiecen a emplear su capacidad intelectual. ¿Mm? Y entonces, en ese mundo inteligible, en la medida en que van entrando y penetrando, digamos, en él, van a encontrar entonces las ideas, van a encontrar la verdadera realidad, que son las ideas o esencias, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo inmaterial, algo invisible, eterno, inmutable, universal, que los sentidos jamás van a poder captar, ¿verdad? Si uno no puede decirle a alguien, venga, le voy a enseñar dónde está la bondad, venga. O venga, le voy a enseñar dónde está la justicia, para que usted la vea, para que usted la toque, la mida, en fin, no, hombre, es decir, el verdadero ser, la verdadera realidad, dice Platón, no pertenece a este mundo. Hay que remontarse con la capacidad intelectual al mundo de las ideas, al mundo de la auténtica realidad, que es ese mundo ideal allá arriba. Y entonces vemos cómo su ontología, es decir, su teoría acerca de la realidad, tiene mucho que ver con su teoría acerca del conocimiento, ¿verdad? ¿Eh? Creo que eso lo estamos viendo así ya sin quererlo, ¿verdad? Entonces, desde esta teoría, lo dejamos claro ahí en ese cintillo que acaba de aparecer, desde esta teoría que identifica lo real con lo ideal, se van dando respuesta a todos los demás problemas, ¿verdad? El problema antropológico, que como ya se nos recordaba hace un momentito, pues consiste en ver al hombre como un alma metida en un cuerpo. Pero también el problema epistemológico, o sea, el problema del conocimiento, ¿verdad? Y también lo ético y también lo político, es decir, prácticamente todo el sistema filosófico de Platón descansa en el dualismo, ¿verdad? Y es dualista, no importa de qué estemos hablando, si hablamos de la ética, de la política, del conocimiento, del hombre, es decir, siempre nos toparemos con una visión dual de las cosas en el pensamiento platónico. Para poder dejar un poco más en claro estas ideas, Platón recurría a lo que se ha dado en llamar la alegoría de la caverna. A veces también se le conoce como el mito de la caverna, ¿verdad? En cualquier caso, estamos hablando de una especie de metáfora, de símil, de comparación que Platón empleaba para aclarar en sus oyentes buena parte de las ideas que hemos mencionado hasta este momento. Esta alegoría de la caverna se encuentra en el capítulo número 7 del diálogo La República de Platón. Y la cosa va así. Decía Platón, yo considero a los seres humanos como un grupo de esclavos que han vivido desde siempre en el fondo de una cueva. Ahí los tenemos sentados, respaldados en esa pequeña pared. Así son los seres humanos, decía Platón, esclavos que han vivido en el interior de una caverna, jamás han visto absolutamente nada diferente, nada distinto, porque desde siempre han estado cautivos Doctor, allí en esa cueva. A ver, yo quiero decir algo. dígalo. Yo siento así ese dilema de la caverna es Ajá. como que
se atrevían a salir del rebaño, o sea, siempre estaban a lo seguro, nadie se atrevía a ver lo que estaba más allá, Así porque es. le tenían miedo a lo desconocido. Bueno, aparte de que estaban encadenados, entonces Ajá. les era prácticamente imposible moverse de allí, ¿verdad? Pero no sé si quiere agregar algo más o no. Solamente eso. Ok. No, gracias por su comentario, muy, muy, muy importante. Pues bueno, así son los hombres, decía Platón, y detrás de ellos en esa cueva hay una pequeña pared, como efectivamente aquí el artista trató de representar. Detrás de la pared, pues hay un pequeño sendero, un pequeño camino donde caminan, pues, otros individuos que llevan en sus manos efigies o figuras de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Y por supuesto, detrás de los caminantes que llevan esas figuras hay un fuego permanentemente encendido. Y entonces dice Platón, el fuego hace que las figuras que los caminantes van cargando proyecten su sombra por encima de la pequeña pared, como en efecto el artista lo reprodujo acá. El jarro, el caballo, el círculo, el ave, pues son figuras que proyectan su sombra en el fondo de la cueva gracias al fuego permanentemente encendido. Bueno, así son los seres humanos, dice Platón. Estamos cautivos, estamos amarrados y encadenados a nuestros sentidos y creemos que lo que vemos, lo que oímos, es en realidad lo único que hay. ¿Sí? Aquello de lo que los sentidos nos informan, creemos es la única realidad. Como aquellos esclavos pensaban que las sombras eran toda la realidad, porque ignoraban todo lo que estaba, digamos, detrás de ellos. Entonces, la idea, digamos, de Platón es que al fin, uno de esos esclavos logra zafarse de las cadenas y se aventura a salir de la caverna. Y entonces, claro, al pasar por el fuego, sus ojos se van a resentir porque jamás había visto luz directa. Pero luego que se acostumbra, pues sigue el viaje, digamos, hacia la salida, hacia arriba, y ya estando allá en la superficie, pues se da cuenta de que hay una luz mayor que es el sol, ¿verdad? Y que allá arriba hay todo tipo de objetos y todo tipo de cosas que él realmente jamás imaginó, ¿verdad? Ahora, este que logra salir de la cueva es el filósofo, es el filósofo. Y entonces Platón seguía con la alegoría de la caverna diciendo que aquel que había hecho aquel semejante descubrimiento, pues regresa en un momento a tratar de contarles a sus pares, a sus iguales, todo lo que ha descubierto en ese mundo de allá arriba. Fíjense el lenguaje que está utilizando Platón, pues, ¿verdad? Es decir, ese mundo que está allá arriba, pues él viene y les cuenta a ellos todo lo que ha descubierto allá. Pero los esclavos que se quedaron en la cueva se van a burlar de él, se van a reír de él y lo van a tratar de loco, de demente, es decir, a saber qué cosas está hablando porque nosotros no conocemos otra cosa que este mundo de las sombras. Y entonces, bueno, hay muchas implicaciones digamos, acá, pero la idea realmente fundamental, digamos, de Platón es que el mundo de los sentidos
es un mundo que nos informa acerca de meras sombras y no de la auténtica realidad. Que para descubrir esa auténtica realidad tenemos que esforzarnos por dejar a un lado las cuestiones puramente sensoriales para emplear nuestra capacidad intelectual, que es la única que nos puede poner en contacto, primero, con la verdadera realidad, que es una realidad ideal, y en segundo lugar, con el verdadero y auténtico conocimiento. Y entonces, bueno, podríamos hablar después, como de hecho espero que lo vayamos a hacer, de algunas otras consecuencias, digamos, que la alegoría de la caverna de Platón tiene. Entonces, no son muchos los que logran aquello. Según Platón, es un asunto, digamos, de privilegio, pues el llegar a tener ese conocimiento de la auténtica y la verdadera realidad, ¿no? Entonces, veremos ya en los próximos días cuáles son algunas derivaciones y algunas otras consecuencias de la alegoría de la caverna de nuestro filósofo. Bueno, yo voy a dejar esto aquí el día de hoy para dar lugar a algunos comentarios, algunas preguntas que pudieran ustedes tener, o algunos comentarios que quieran llevar a cabo, que también son siempre muy bienvenidos.